Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Y si me ven en varios vídeos con la misma ropa, es que me han secuestrado y me están obligando a grabar vídeos. no, mentira. Me he ido en unas mini vacaciones y he dejado muchos vídeos preparados para que en el canal principal tengáis vídeo cada día. De todas formas, en estas mini vacaciones tengo un setup provisional. Si ocurre algo espectacular y Genshin anuncia que sale en Switch, o que sale el anime oficialmente, o que va a portarse bien con los jugadores, o que Capitán no es jugable, tendréis un feel de emergencia grabando un vídeo para que no os falte la información. Y seguramente el viernes, me parece, van a salir los 4 estrellas de Skirky de Scoffy, así que habrá vídeos seguramente viéndome en ese otro setup. Tendréis curiosidad por verme cómo es el otro setup o cómo iré seguramente, ¿verdad? Vamos a ver los 10 errores que arruinan cada una de las cuentas de Genshin y que posiblemente estéis cometiendo más de la mitad. Ver el vídeo hasta el final, mandárselo a esa persona que está empezando a jugar con vosotros, o si queréis empezar una cuenta nueva de cero o mejorar la cuenta que ya tenéis dejando de hacer todo esto, estar muy atentos a lo que voy a explicar en el vídeo y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda y recomienda, posiciona el canal. Todo lo anterior también ayuda muchísimo. Todo el equipo del canal os está muy agradecidos. Gracias al nuevo canal de Google y al apoyo que estáis dando, gracias a la web, gracias a la aplicación. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares gratis todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Pronto serán 3, así que suerte con ese sorteo. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechen si están comiendo, y gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos con las 10 decisiones o errores fatales que arruinan tu cuenta de Genshin. Dejadme en los comentarios cuáles sí soy y cuáles vais a seguir haciendo a pesar de ver el vídeo y a pesar de saber que está mal. Primero, el gasto de lunas y de resina. Voy a hacer un resumen muy rápido y ya sabéis que hay un vídeo entero sobre ello. También dejadme en los comentarios si queréis un vídeo hablando de cómo optimizar al 1000% la resina a día de hoy con toda la evolución del juego. Pero el resumen es que mucha gente malgasta lunas sin sentido en cosas que prácticamente no le ayudan, que las lunas se gastan no para artefactos, pero ahora explico cuándo en la conflagración, pero se gastan para subir cosas que igual necesites igual los primeros días por un banner, por un arma que no esperabas, por un equipo que puedes armar, pero materiales que sabes que te van a dar sí o sí, aunque tengan su RNG, como materiales de boss para subir un personaje, materiales de ascensión de armas o talentos. Eso es en lo que se gasta la resina. Pero si sale un set nuevo con el personaje nuevo, ejemplo, el set de Columbina con Columbina, y está la conflagración app que tiene un bonus y que cada 6 artefactos te regalan el artefacto número 7, con lo cual te da más artefactos por la misma resina que los dominios, ahí es medianamente worth it gastar resina por artefactos si estás en late y aún no consigues construir el personaje que necesitas. Pero fuera de hacer esto y de no tener a R55 y no tener claras las cosas con los recursos en el juego, gastar lunas a lo loco es un error. Pero también no gastarlas, que yo sé que un montón de vosotros estáis viendo este vídeo y tenéis 100 y pico de lunas, también es un error. Usarlas para ir subiendo lo que haga falta. Dejadme en los comentarios cuántas lunas tenéis mientras veis este vídeo. Siguiente, gastar protogemas. Pero gastar protogemas no me refiero a tirar lo loco, que también lo tocaré en el vídeo, sino gastar protos sobre todo en el pase de batalla, que sigo viendo gente que lo hace porque le da como ansiedad terminar el pase de batalla. Se puede pagar con protos, o gastar protos en resina. Si eres muy ballena, estás en hiper late, puedes meterle $100 o un pack de 100 sin el por 2 cada mes prácticamente. O en mi stream es el stream con más ballenas de la comunidad de Genshin que ha habido nunca jamás. No sé si es por la forma de hacer stream o por el ambiente o por lo que sea, pero las ballenas están todas en mi comunidad. Y hay gente que me ha dicho que se le llega a meter 1000 pavos al mes. Yo me alegro si hay gente que puede hacer eso. Si llegas a unos puntos así, igual si te puedes gastar 60 o 2 recargas de resina al día por es que ni lo recomendaría, pero si tu cuenta es súper ballena igual sí, pero por lo general el resto, la mayoría de mortales que veis este vídeo, no es bueno gastar protos en resina, no es bueno gastar protos en el pase de batalla, y tampoco es bueno gastar protos en adelantar pity, en yo que sé, el permanente, que esto imagino que no hace falta que lo diga, pero por si acaso, y esas cosas que algunos sabéis. Siguiente punto, gastar artefactos. Aquí dirán, ay vale, esto me interesa, artefactos.
Seguro que no tienes experiencia para subir artefactos. Hay vídeos sobre ello. Me gustaría que cada vídeo podría hacer un vídeo de 2 horas perfectamente, hablando de cada punto, 30 minutos de cada punto para que lo tengáis claro. Pero gastar artefactos se resume en que mucha gente, número uno, subís cualquier cosa. Ni siquiera yo, que estoy en late y me puedo permitir sacar más artefactos, gasto o subo cualquier artefacto. Solo subo los que realmente parecen y son buenos. Hay un vídeo de cómo seleccionarlos y clasificarlos para saber cuál subir. No subáis cualquier artefacto, es un dolor de narices y perdéis mucha experiencia. Aparte de eso, la gente también sube muchos artefactos porque quiere equipar muchos personajes. También es un error. En Genshin se premia la paciencia, cosa que en los gachas es todo lo contrario. Intentan apelar a tu impulso de ya, ahora, desperdicio recursos, tengo ansiedad, quiero hacer todo hoy, quiero hacer relicario, gastar las plumas y las escarchas. Y aquí, aparte de eso, que quien tiene una buena gestión ahorra muchos artefactos y siempre le sobra la experiencia, cuando ahorras de 5 estrellas porque no subes todos, también puedes hacer relicario y eso te va dando más artefactos que terminas pudiendo conseguir para construir bien tus personajes. Pero es que además, las plumas y el reroll y las escarchas, la gente las malgasta muchísimo, también por la ansiedad de gastarlas. Sobre todo el punto de ellas es, las plumas y las escarchas no son para conseguir el artefacto perfecto o un link mega. Las escarchas son para cuando tienes un personaje que acaba de salir estilo Columbina y ni siquiera puedes jugarla porque no tienes el set, pues le sacas el cáliz de vida con proporción crítica que te hace falta para jugarla porque aún no te salió y más o menos vas volando. Además de que ahora, antes se podía craftear un ítem por versión del mismo set, ahora se pueden 2 ítems. Lo han cambiado sin decirlo. Entonces puedes sacar un reloj y un cáliz de Columbina, buscar un casco de probabilidad de daño, aunque tenga substat malos, una pluma y una flor y ya vas volando, ¿sabéis? Así que los artefactos hay que tener mucho cuidado. Lo he resumido mucho, pero hay un montón de ellas hablando de esto. No desperdiciéis todos los materiales de artefactos porque si lo hacéis bien, con paciencia y calma, se puede además arreglar una cuenta fácil en un mes prácticamente. Siguiente punto, subir personajes. La gente sube personajes a lo enfermo y no solo eso, sino que todavía me estoy encontrando los típicos que quieren subir toda la cuenta. Es que ni a los ballenas se los recomiendo. Es imposible subir todos los personajes y armas al 90. Hay gente que lo hace, pero es que encima el subir personajes va de la mano con los quiero equipar. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo, Phil, cambio mi criterio, intento equipar todos, pero a mínimos, no que estén muy bien. Eso no te va a funcionar. Los personajes construidos a mínimos, igual ahora el abismo, que es un poco casual, si justo juegas el que coincide con el bufo, igual. Y es un 5 estrellas de los últimos, con power creep y los más fuertes. Pero si no, los personajes ni hacen lo que tienen que hacer. La conflagración con Raiden, dificultad 5 en algunos pisos, donde incluso te dicen que metas electro, no te da el daño con una Raiden C2 y arma construida, bien construida, no te va a dar con una Raiden construida mínimos. Entonces, recordad que siempre digo lo de no tengáis ahí 80.000 proyectos de voy a equipar este y le voy metiendo 2 artefactitos y algún día le meteré el tercero, porque no os dais cuenta y tenéis 10 personajes a medias con perchitas de artefactos ahí desordenadas, con uno desnudo con un ítem, otro 2 ítems sí, 2, 3 no, etcétera, y acabáis con un desastre y no sabéis ni qué hacer. La forma de subir los personajes es concisa. Quiero subir este equipo que es el top meta mejor de mi equipo. Vale, pues lo tengo. Luego me voy al segundo equipo. Luego me voy a un personaje puntual y hasta que no lo deje perfecto no paro, no me pongo con lo demás. Y en ese punto tendréis primero 10 personajes bien, luego 12 y cuando vayan pasando los años igual llegáis a 20 personajes casi perfectos y así tendréis un orden mucho mejor. Y desequipar y equipar toda la cuenta lo recomiendo mucho. Desequipar esas perchitas de 2 piezas random por ahí. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores.
Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Siguiente punto, lo de tirar al banner. Error fatal que ya conocéis, tirar cada 160 protogemas porque os habéis quedado sin un colchón, no habéis asegurado el personaje y vais como ratillas, palomas migajeras. Ay, me faltan 20 tiros para el legendario, igual no tengo 50-50, pero voy tirando 160 porque no quiero que se me vaya a Skirk, pero no puedo asegurarla y no puedo usar loot bar y meter tarjeta. Eso es un error, si estás haciendo eso estás jugando fatal. Tienes, y recordar que tener un colchón de entre 100 y 200 deseos, pero es que aparte recomiendo muchísimo que hagáis un pequeño reset en esa forma de jugar y a partir de ahora esquipéis 3 o 4 banners de golpe para hacer este colchón y empecéis, digamos, otra vez con calma con ese colchón para asegurar todo lo que haga falta. En mi free to play, estaré enseñando los editores por aquí porque en directo lo enseño, tengo ahora mismo más de 200 deseos, sé que sacaré la UMA C1 en su run de la 6.4 y me van a sobrar, y he sacado a Durin, he sacado a Columbina, he sacado a Nefer, he sacado a la UMA, he sacado no sé cuántas cosas en Notcry y me sigue sobrando deseos. ¿Por qué? Por organización. Sumado a esto, ya sabéis, no se tira por los 4 estrellas, yo tiré por Iluga C6, me salió Cibai C3, Nibilet C2, no quería nada de eso. No se tira el banner de armas si eres free to play. Sé que alguno dice, ay, ahorré 300, quiero mi carry con su arma. Esto no es WUA, aquí las armas ni son tan fáciles de conseguir, ni son tan buenas para los personajes. La diferencia entre buenos artefactos y un arma 4 estrellas R5 o 5 estrellas del permanente, si haces una comparación con muy buenos artefactos, un artefacto bueno puede superar la diferencia de un arma. Un arma te puede dar un 8% más y un buen artefacto puede aumentar el daño de un personaje un 20%. Así que olvidaos de las armas siendo free to play y el resto de cosas de los banners que ya conocéis, pero que todavía tengo que repetir porque la gente los hace, si soy en los comentarios. Siguiente error, que creo que es el número 6, me parece. Lo que te gusta. El error más grande de la historia del juego. Tira por lo que te gusta. Si Genshin no tiene 20 millones más de jugadores, es porque la gente ha decidido tirar por lo que le gusta. La cantidad de gente que ha tirado por lo que le gusta, ha visto que no avanza en su cuenta, que se estanca, que se aburre, que se frustra, que lo que le gusta no hace un buen equipo, que no funciona entre sí y deja el juego, es abrumadora. Todo el mundo, aunque entrase con la mentalidad de tiro por lo que me gusta, termina entendiendo los equipos, el meta, y no tienes que ser un tryhard ni nada. Simplemente entender un poco del juego al que estás jugando, que ni siquiera es una cosa tan difícil. Si tiras solo por lo que te gusta y sacas un equipo de Barca por un lado, Siswine por otro, Kiki y otra cosa de estos carries que la gente, oh, qué rico, pero luego si no sirve junto, ya está. Si quieres jugar a Skirk porque te gusta, has de sacar a Furina y Scoffy. Si te gusta Skirk y no sacas Furina y Scoffy porque o bien no te da, o bien no ahorraste suficiente, o bien no te gusta Scoffy, no va a funcionar Skirk. No, yo la juego con una Charlotte. Te vas a dar cuenta de la diferencia y te vas a frustrar y acabarás tarde o temprano sacando su equipo de Skirk, Furina, Scoffy. Entonces, lo que te gusta es el error más grande del juego. Tiene que haber, el acierto es el equilibrio entre entender lo que estás haciendo y preocuparte un poco y lo que te gusta. Eso sí, Phil, me gusta Mawika, le saca su full equipo al cielo. Me gusta de los carries de Notcry 3, me gusta Flins, el equipo de Flins al cielo, con Inefa, Columbina, Sakarosa, ahorraste, listo. Te esquipeas los demás, pero tienes el equipo de Flins. Siguiente, y ya acabamos prácticamente. No seguir creadores de contenido. No ver contenido de Genshin o no ver varios creadores en Genshin es un error. ¿Por qué? Porque a veces los creadores nos pegamos el trabajo de ahorraros a vosotros horas y horas de probar cosas, de fallar, de experiencia para deciros, tíos, esto es lo que hay. Y aquí viene el punto, he dicho no seguir creadores, en plural. Seguir solo uno, aunque me perjudique que lo diga, no es bueno. Seguir solo uno y ver un solo punto de vista siempre ha sido algo que os va a perjudicar. Es bueno siempre tener un amplio abanico, ver varios creadores y varios puntos de vista y cruzar todo lo que habéis aprendido con ellos para tomar una buena decisión, porque las cuentas de Genshin son como cada uno tiene el suyo y es muy difícil decir algo que sirva para todo el mundo de forma general. Más difícil aún es hacer una build perfecta o que sea una de las más vistas. Gracias por hacer que este canal sea así, pero siempre hay que contrastar las cosas y yo me equivoco y todo el mundo se equivoca y tú te equivocas y entonces hay que corroborar. ChatGPT se equivoca y hay que decirle no te equivoques ChatGPT, que eres una IA que supuestamente tienes que hacer las cosas perfectas. Así que contrastar y ver varias fuentes para sacar vuestra conclusión. Siguiente.
No tomarte, este es el punto número 8 ya me parece, ya acabamos el vídeo porque va a ser divertidísimo el final. El siguiente es no tomarte el juego como lo que es, por un lado, que es un juego. Hay gente que se lo toma demasiado en serio, ya sabéis las funas que hay continuamente en redes sociales respecto a las comunidades de los gachas y de Genshin, pero al mismo tiempo hay que entender que es un juego, pero no hay que tomárselo full YOLO como si fuera cualquier tipo de juego sin consecuencias. Es un juego gacha. Entonces hay que entender que siendo un juego gacha te van a dar pocos recursos, muchas restricciones, te van a ahogar y que se debe jugar con un poco de paciencia y un poco de cerebro. Un poco, que hay gente que ni siquiera, que parece que le cuesta. Un poco, porque en cuanto entiendes todo esto empiezas a tomar mejores decisiones y a ir más tranquilo, y a veces en un juego la dopamina de los videojuegos de forma general te incentiva a jugar con el concepto de inmediatez e impulsividad de, bueno, ahora sí es un juego, gasto esta moneda, ya la recuperaré. En los gachas no. En los gachas están hechos para que haya cosas que necesites un mes de analizar o de paciencia, un mes de tomar una decisión, un mes de ahorro para hacer lo que sea. Entonces, jugar al juego como lo que es un juego. No llevéis las cosas a los extremos en redes sociales, pero es un juego gacha que requiere paciencia y toma de decisiones y plazos largos de a lo mejor semanas o meses. Y por último, el error de quien gasta y gasta mal. Usar loot bar. Link aquí abajo en la descripción. Loot bar, hay packs de 100 a 60, hay uno por versión siempre especial. Y bueno, ¿qué os voy a decir de loot bar? Gracias por usarlo, link aquí abajo, imagina. ¡Imagina! Y no seguir el canal. No seguir el canal ahora mismo es la peor decisión que puedes tomar en Genshin Impact, porque te vas a enterar de todo lo que pasa. Banners, guías, noticias, resumen del livestream para que no tengas que ver el PowerPoint tan feo que hace Hoyoverse, builds de los personajes, comparaciones, entretenimiento espectacular, porque la gente siempre admiró la capacidad de creatividad y originalidad de sacar vídeos debajo de las piedras para que siempre tengáis algo original para distraeros y divertiros y seguir jugando al juego. Y por último también seguir creadores es una forma de también alimentar esas ganas de jugar, porque muchas veces me habéis dicho y a otros creadores que si no fuera por los creadores Genshin trata tan mal a la gente que dan ganas de no jugarlo, pero como alimentamos el hype y tratamos de crear una comunidad y un ambiente bueno para que tengáis ahí intercambio de opiniones, ganas de seguir viendo, subiendo un equipo, probar algo nuevo, un dato curioso, etcétera, entretenimiento en general, seguís jugando por eso, así que suscríbete al canal. Y al de Wuwa, si juegas Wuwa también, que está aquí abajo en la descripción. Poquito más, gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.